Bueno, estamos otra vez ya para la parte de la enseñanza para el día de hoy. Y si ustedes se acuerdan, hemos venido este año predicando y enseñando acerca de los 7 montes de las sociedades. El Señor pues nos puso este tema y ahora cuando empezamos, que era en febrero, dije, bueno, no sé por qué el Señor nos está hablando de esto y ahora lo estoy comprendiendo más, porque es por los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que entender qué es lo que pasa en cada uno de estos montes donde realmente son organismos de poder que mueven a las sociedades y nosotros tenemos que entenderlos y como hijos de Dios también tenemos que ser conscientes de que Dios nos está llamando a colocarnos en esos montes, en la cima de esos 7 montes. Y hoy vamos a hablar del quinto monte que son fundamentales en la sociedad de este mundo, y es el monte de la religión. Y puede ser con el monte que más estemos familiarizados los cristianos. A fin de cuentas, pues nosotros tenemos una actividad espiritual y nos relacionamos con Dios y eso hace que nosotros pues seamos más vehementes en defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por eso estamos más familiarizados con el monte de la religión. Eh, Aunque hemos avanzado a través de este monte, también es un poco desconcertante lo que ha venido pasando, porque mucha gente que ha llegado a este monte no ha tenido clara cuál es la misión, qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde debe enfocar este monte para que más gente conozca a Cristo en la tierra. Una definición de religión es servicio y la adoración a Dios o a lo sobrenatural. A veces hablamos de religión también porque cuando decimos que nosotros no mantenemos una religión, sino una relación. Y lo decimos porque una religión también se entiende como una forma de ganar el favor de Dios, de luchar por eso, y la verdad no es eso. Dios no quiere ganarse tu favor. Dios quiere bendecirte, simplemente que tú lo ames, que tú lo entiendas, lo conozcas, que le entregues su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Pero podemos hablar en términos generales de religión es servicio y adoración a Dios o a lo sobrenatural. Y todo esto dentro del campo espiritual del ser humano. Eh, Hay que entender que el hombre a fin de cuentas es espíritu, con un cuerpo y con un alma. Y no como muchas personas a veces lo entienden, de que el hombre es un cuerpo que tiene alma y espíritu. No, antes que nada somos espíritu. Y eso es lo que nos da una condición de ser espirituales. Por eso es tan importante que nosotros entendamos este concepto, porque eso es lo que hace que el hombre siempre trate de ser un adorador, de buscar algo o alguien a quien adorar. Eh, para entender mejor este monte, debemos saber que las 4 mayores religiones de la tierra son, se las voy a nombrar. Primero, el cristianismo, en todas sus ramificaciones. Estoy hablando del cristianismo en general, donde se dice que hay 2.100 millones de seguidores y creyentes de Cristo en toda la tierra. La segunda religión está el Islam, el islamismo, donde se calculan unas 1.200 millones de personas seguidoras. Luego el hinduismo, y eso porque la India es un país con mucha población y realmente es la religión central de la India, con 900 millones de seguidores. Y en un cuarto lugar aparece el budismo, donde se calculan 376 millones. Ahora, hay otras religiones también, como la religión tradicional popular china, que mezcla el taoísmo con el confucianismo y el budismo. Es una mezcla de estas 3 corrientes. También hay religiones africanas que mezclan el ocultismo con lo que es el cristianismo y el catolicismo, ¿no? Y también está el judaísmo, que
personalmente pensaba que pueda tener mucho más gente, pero se calcula que en el mundo son alrededor de unos 15 millones de seguidores del judaísmo. Hay otros millones también dispersos en otra serie de religiones o grupos religiosos, pero bueno, ya no vamos a entrar en tanto detalle porque serán demasiados. Pero hay que entender que el cristianismo es la de mayor crecimiento y la rama carismática pentecostal es la que más crece, porque son alrededor de unas 700 millones de personas en el mundo. Y eso hace que realmente sea el Espíritu Santo, porque el pentecostal va más hacia el mover del Espíritu Santo, sea el Espíritu Santo el que esté moviendo más este monte. Cuando hemos hablado de los montes, si ustedes recuerdan, no sé, hemos hecho referencia a Deuteronomio 7:1. ¿Por qué? Porque ahí se mencionan los 7 pueblos enemigos de Israel. Y hemos visto en anteriores ocasiones cada pueblo de estos relacionados con cada uno de los montes. Y hoy vamos a ver el quinto pueblo, que son los fereceos. El nombre fereceo significa habitante rústico, sin muralla. Y una característica es que este pueblo habitaba en lugares altos y lo vemos en Josué 17:15, cuando dice, Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos. O sea, está haciendo referencia de que los fereceos estaban en un lugar alto y que los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Realmente la tierra de los fereceos representa es la idolatría. Pues en la Biblia la idolatría siempre se hallaba atrincherada en lugares altos. Qué curioso, ¿no? Siempre cuando hay idolatría se habla también de lugares que están arriba, lugares superiores. Y también era llamado inclusive tierra de gigantes, indicando que la idolatría crea gigantes religiosos que deben ser eliminados. Si realmente queremos caminar en lo que es el conocimiento de la verdad, pues hay que eliminar todos esos gigantes que causan la idolatría. Y cuando hablamos de los fariseos, hablamos también de que era sin muralla, que su nombre significaba sin muralla. Y que el nombre diga sin muralla, eso significa que carecen de protección. También dijimos habitante rústico. Y habitante rústico significa que también experimentan una provisión limitada. ¿A qué voy? Aquí la idolatría despoja a las personas de la provisión y de la protección. Una persona que practique idolatría está expuesto, no está protegido por Dios y está también expuesto a perder su provisión, a que le falte recursos. Tremendo, eso es tremendo. Por eso la idolatría no es nada buena. Para los que no tienen muy claro, sé que hay muchas personas que nos están viendo y que pronto no entienden mucho de estas partes, pero quiero explicarles algo, lo que significa la idolatría. La idolatría es la adoración de un objeto físico como si fuera Dios y o un apego fuera del orden hacia algo o alguien, que se apega a las personas a algo o alguien. Y la palabra ídolo significa un objeto de adoración, una simulación de algo, un dios falso, un farsante, mejor dicho, un impostor. Eso significa esto, la palabra ídolo. Y en resumen, podríamos decir que la idolatría, o un idólatra mejor, hablemos de un idólatra, el que practica la idolatría, es una persona que de manera intensa y con frecuencia ciegamente admira algo o alguien que no es objeto de veneración. Está equivocado en otras palabras. Y hay una cantidad de sectas y de religiones que adoran cosas extrañas o personas extrañas. Por ejemplo, a mí me asombra que en Argentina se creó una iglesia que se llama la iglesia de Maradona para adorar a un exjugador de fútbol.
que de por sí no ha sido el mejor ejemplo de vida, que fue un gran jugador, no lo niego, pero no ha sido el mejor ejemplo de vida y sin embargo, como fue un buen jugador de fútbol, creen que es un dios, porque tiene capacidades por encima de otros seres humanos. Pero qué ridiculez es esto. Pero así existen muchas otras cosas. Hay gente que adora objetos. Hay gente, la otra vez, alguna vez en la iglesia comentábamos eso, gente que adora, que adoraba el muro de Berlín, que adora la Torre Eiffel. Hay gente que adora su carro y no puede que ni que nadie se lo mire. Eso es una idolatría que es una enfermedad realmente horrible. Y todo esto conlleva a un engaño religioso, porque no se está adorando al Dios vivo y verdadero. La idolatría se manifiesta fuertemente en religiones que están lejos del cristianismo, como por ejemplo sucede con el Islam, donde se adora a Alá, que no es el Dios de la Biblia. Ellos también idolatran al profeta Mahoma. En el hinduismo es demasiado extrema la idolatría, que se considera incluso la religión más idólatra del mundo, de todo este planeta. Se calculan que tienen alrededor, y esto es una cifra asombrosa, de 330 millones de dioses. ¿Se imaginan toda esa cantidad de dioses para adorar? ¿A qué horas puede uno adorar tanto? ¿Cómo? Lo que lo lleva a lo que dijimos, lo que era la idolatría, ¿no? Una falta de provisión y de protección. Y sabemos que en pueblos como la India realmente a veces hay mucha hambre. Con ellos, con los que practican el hinduismo, fíjense que el mayor obstáculo no es que se decidan por el Señor, porque a fin de cuentas ellos escuchan de dioses. Entonces para ellos no es problema. El problema no es ese. El problema realmente es que dejen los otros dioses. Que digan, saben que sí, renuncio a todo esto, a 330 millones de dioses para irme con uno solo. Ese es el problema. Pero lo interesante es que cuando un hindú tiene un verdadero encuentro con el poder de Dios, él o ella responde con una devoción que es extrema hacia él. Realmente saben adorar. Asimismo está el budismo, que también está lleno de ídolos e imágenes, pero hay algo que debemos tener en cuenta, y es que en cualquier momento en que los ídolos o las imágenes están involucrados en la fe, de hecho se está sirviendo a demonios, porque los demonios aprovechan esto y se ponen detrás de estos ídolos, se ponen detrás para manipular, para mover, para que se manifieste un poder de parte de ellos. Y en el caso del budismo, probablemente el mayor ídolo, ¿saben cuál es? Es el yo. El yo. Ellos buscan mucho el ser interior y dicen que la fuerza que puede haber adentro, dentro de uno mismo. Y eso hace que se manifieste como una religión del humanismo, atrayendo simpatías en personas de otras religiones por esa misma razón. Hay muchas personas que les llama la atención eso a pesar de que practiquen incluso la religión cristiana. Pero oyen que el pensamiento del budismo dice, oye, pero eso es hermoso, esto está muy bonito, realmente es un pensamiento que llama la atención, ¿no? Y atrae el líder religioso, que es el Dalai Lama, cuando va a alguna parte, atrae a la gente por el mensaje que da. Porque el budismo se mezcla muy bien con lo que llamamos la nueva era, ¿no? Y su énfasis es la salvación a través de obras. Es totalmente completo a lo que el Señor nos dice a nosotros, que la salvación no es por obras, ¿no? Ellos sí creen que la salvación es por obras, por, por meditación, por autodisciplina, lo cual va dándole al hombre una posición delante de Dios. Y abogan también por todo lo que es bueno, porque ellos abogan por la paz en el mundo, por el gozo, por lo que es el amor, la esperanza, pero todo mediante una condición humana lejos de Jesús, totalmente lejos. Jesús no entra para nada ahí. Lo cual, para los que entendemos el poder de la cruz y de la resurrección, eso es imposible. No puede haber nada sin Jesús. El mismo Jesús lo decía, es que sin mí nada podéis hacer. Dice la Biblia en Juan 14:6, Jesús le dijo,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay muchas religiones y expresiones en todo el mundo, lo cual es imposible que hablemos de todas ellas, pero en cada caso el monte de la religión está lleno de idolatría. Eso es lo grave. Como los demás montes que hemos estudiado, hay una cabeza en la cima también de este monte. Si se acuerdan, siempre hablamos de una cabeza en cada uno. Y ese es un principado que ocupa esta cima, que es el espíritu religioso. Él es el que está en la cima, el espíritu religioso. Y es un demonio que se ha encomendado para robar la adoración que pertenece a Dios. Satanás lo ha mandado con ese fin, de desviar a la gente y que adoren otras cosas y no al Dios verdadero. Los seres humanos saben de forma innata que hay un Dios. Gente, yo creo que en ese sentido en general, ¿no? Porque hay gente que dice que no creen que Dios exista, pero en general la gente cree que hay un Dios, ¿verdad? Y que debemos aproximarnos a Él de alguna manera. Y el trabajo que hace este espíritu de la religión, el espíritu religioso, es usurpar la dirección de ese impulso dado por Dios. Recuerden que dijimos que nosotros somos espíritu y ese espíritu nos lleva a un impulso de búsqueda de Dios. Entonces lo que hace este demonio es usurparlo para que nos desvíe y muchas veces nos lleve a adorar cosas que no tienen nada que ver, como objetos o como lo que comentaba anteriormente, ¿no? Y que el mismo diablo, pues ya dijimos que está detrás de ellos. O adorar al mismo hombre, lo cual desagrada tremendamente a Dios. También quiere llevar a la gente a evitar que se nombre a Jesús, porque Jesús es el camino al Padre. Entonces quieren que no vaya hacia allá, que la gente se pierda. Entonces que no conozcan de Jesús. Y por eso mucha gente a veces tiene como recelo con el nombre de Jesús. Si se les habla de Dios no hay tanto problema, pero si se les habla de Jesús, eso sí como que ya no me sabe tan bien. Eso es un fanático, cuando alguien menciona a Jesús, un fanático religioso. Y no es eso, no es eso. Es que Jesús es el camino al Padre. También este espíritu busca eliminar al Espíritu Santo. Si no puede eliminar a Jesús, entonces ya sigue más adelante y busca que se elimine el Espíritu Santo. Y si existe una verdadera relación con Dios a través de Jesús y del Espíritu Santo, entonces este enemigo lo que busca es eliminar las manifestaciones de poder que tiene el Espíritu Santo y que no entendíamos o que no entendamos, busca que no entendamos la autoridad que nos fue dada por Dios en la tierra y que hemos recibido a través de lo que hizo Jesús, a través de su sacrificio. Espero que me estén comprendiendo, que todos vayan entendiendo esto, porque todo esto es muy importante para concluir por qué nuestra fe está cimentada en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. La verdad. Estamos hablando de la verdad. El trabajo del espíritu religioso también es añadir una sensación de religiosidad a lo que sea. Por ejemplo, si nuestro deseo genuino es buscar a Dios de corazón, ese espíritu va a tratar de hacer que nos centremos en las cosas buenas que provienen de Dios, ¿no? Para que busquemos sus dádivas, sus bendiciones, más que centrarnos en Dios mismo, en lo que es ese corazón paternal de Dios. Y mucha gente vive buscando a Dios por las dádivas. Mucha gente llega a las iglesias buscando la bendición y ven que si no tienen una respuesta, si no son bendecidos en ese momento, se van y dicen, no, creo que eso no funciona, eso del cristianismo no funciona. Qué tristeza que la gente piense así, porque a las iglesias no vamos. Que Dios nos bendice, claro que nos bendice. Que oramos por bendición, claro que oramos por bendición. Pero a la iglesia vamos a buscarlo a Él, a buscar su presencia, a adorarle, a sentirlo, a saber que Él nos ama y que nosotros también lo podemos amar a Él. Porque nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces eso es lo que va buscando este espíritu, de que se busquen ídolos en cada oportunidad para que se robe la adoración a Dios. También a veces lleva esa adorar a la gente a un líder cristiano, o adorar una doctrina.
o una manifestación de poder o ir detrás de los dones de alguien. No están buscando a Dios, están buscando lo que tiene una persona, lo que Dios le ha dado a una persona, pero no están buscando a Dios. Y eso el espíritu religioso lo sabe manejar muy bien. En sí buscan es que se vayan detrás de cualquier cosa que puedan obstruir que realmente veamos a Dios, que veamos al Señor, que veamos la verdad. Y yo te digo algo, ese espíritu sabe hacer muy bien su trabajo, porque muchas veces, muchos de nosotros hemos sido engañados, hemos caído en su trampa, conociendo inclusive palabra, hemos caído en su trampa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y conocer la verdad. Este espíritu también busca que nos quedemos en alguna enseñanza o experiencia vivida. Hay veces que tuvimos una plática en el pasado que nos impresionó mucho y nos quedamos ahí y siempre como que nos quedamos repitiendo lo mismo. O una experiencia espiritual que tuvimos en donde se manifestó algo de Dios en nosotros, un milagro, alguna cuestión sobrenatural, pero nos quedamos con eso, como que no vamos más allá, ya queremos buscar más, como que si fuera suficiente y no seguimos avanzando. Eso es quedarnos en un odre viejo, dice la palabra, odres viejos. El odre es un recipiente donde se vertía el vino, ¿no? De cuero. Y eso es quedarnos en odres viejos. También busca que permanezcamos en viejas tradiciones y en sí en cualquier cosa que pueda apagar al Espíritu Santo y ese avance que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Porque el Espíritu Santo quiere avanzar en ti, quiere moverte, quiere sacudirte para que tú vayas mucho más allá. Si este Espíritu no puede evitar que seamos salvos, va a tratar de que no avancemos, de detenernos. Y a muchas personas lo que hace es restringirles el terreno de operaciones, volviéndolas cristianos de domingo, ¿no? O sea, que solo adoren al Señor en la iglesia, ya no se le adore en la casa, no se le adore en otros momentos, solo el domingo y con eso sea suficiente. Eso busca ese espíritu, que la persona piense, yo ya cumplí, yo estoy bien con Dios, ya fui a la iglesia, me siento tranquilo. Durante la semana me olvido completamente de Dios, pero el domingo yo voy y ya quedo otra vez como encausado. Y eso no es lo que Dios quiere. Él quiere una relación contigo permanente, ¿no? Entonces este espíritu lo que busca es cualquier forma de idolatría en cualquier oportunidad para apartar a Dios de nuestros ojos y robar lo que es nuestra verdadera adoración. Por otra parte, el poder de este principado radica en sus mentiras. Tenemos que conocerlo muy bien, es que no nos podemos dejar engañar. El poder radica en sus mentiras. Y cuando las creemos, ¿qué estamos haciendo? Pues le estamos dando el poder, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. El espíritu religioso obra disfrazándose. Porque es un hecho que muy pocos eligen adorar a Satanás. La gente se dice, vamos a adorar a Satanás. Y no, ¿qué tal yo adorar al diablo? Y el diablo lo sabe. Entonces el diablo se viste de ángel de luz, sutilmente. Se viste para que, envuelto en algunos elementos de verdad, la gente termine creyéndole a alguien que está hablando cosas muy bonitas, vaya detrás de eso, ¿no? Y incluso que apelando a las mismas características del fruto del Espíritu, que es lo terrible, dando a entender que pueden encontrar la paz o el gozo, la paciencia, la benignidad por fuera del Espíritu Santo, que también se puede hallar ahí. Y la verdad es que no es así, no es lo que nos dice Dios. Por ejemplo, la bondad o mansedumbre que busca que lo veamos en los mismos, hace que busque, ellos quieren que lo veamos en los mismos seres humanos como lo vemos en Dios. Pero es que la bondad de los seres humanos realmente es porque Dios la da como un fruto del Espíritu, no porque sea innato en el ser humano. Realmente el ser humano, pues, la misma palabra dice que todos somos pecadores, o sea, todos tenemos maldad dentro de nosotros. Entonces, no es un don directo de los seres humanos. Ahora, por ejemplo, se habla mucho de paz y se enaltece a los hombres que trabajan por la paz, pero trabajan por una paz de hombres. Muchos procesos de paz se llevan a cabo totalmente fuera de Dios.
y son endebles, están sobreaguando, pero en cualquier momento se hunde por esa misma razón, porque no está Dios involucrado en ellos. Y es la verdad, y la gente dice, qué bueno, esta gente tan linda, cómo buscó la paz y cómo logró que se llegara a la paz, una paz totalmente de papel, porque la paz verdadera solamente la puede dar Dios, y si no se le ha invitado a la mesa de negociación, ¿cómo puede darse? ¿Cierto? Las mismas doctrinas de la nueva era están casi completamente también en lo cierto, ¿no? Con la excepción de que excluyen a Jesús o al Espíritu Santo, no lo toman en cuenta. Lo mismo sucede con pensamientos budistas, los cuales son principios buenos, como dijimos, principios buenos para el ser humano, pero lejos del Dios verdadero. Y ahí es donde radica el problema de fondo. Y yo quiero que entiendan esto. Cuando somos modelo de un cristianismo que no lleva poder, que no lleva la presencia de Dios, que no lleva la pasión por Dios, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos demostrando un producto de baja calidad que no desplaza las demás religiones para nada, no las desplaza del monte, no desplaza el Islam, no desplaza el budismo, el hinduismo, ¿no? Y estas sí son desplazadas cuando se presenta el cristianismo en el poder del Espíritu Santo. Ahí la cosa cambia. Mira, el siglo XX se destacó por un avivamiento y por una manifestación del poder del Espíritu Santo, a diferencia de muchos siglos anteriores. Y el 70% de las conversiones de toda la historia de la humanidad se llevaron a cabo en este siglo. ¿Sabías eso? Y a partir de 1948, año en que Israel se volvió el país de nuevo, es una de las profecías de los últimos tiempos, que la gente, que el pueblo de Israel volvería a su tierra y también el cristianismo iba a crecer tremendamente, el conocimiento de Dios, y eso todo es de los últimos tiempos. A partir del 48 fue que se llevó más acelerado eso, porque más de la mitad de esa cantidad de gente convertida en la historia de la humanidad fue en la segunda mitad del siglo XX. O sea, el 70% en todo el siglo, pero el 50% se concentró en la segunda mitad. Increíble es esto. Ahora, también en los últimos tiempos, más musulmanes han aceptado al Señor que desde el año 1980, que en los 1000 años anteriores. Y un alto porcentaje de dicho crecimiento ha ocurrido desde el 11 de septiembre del 2001. Ustedes se acuerdan qué pasó ese día, ¿cierto? Y la proporción de cristianos con respecto a otras religiones ha crecido considerablemente. ¿Y todo por qué? Por el mover del Espíritu Santo, como nunca lo ha hecho, haciendo que este monte de la religión tiemble y que sus fuerzas oscuras sean desplazadas rápidamente. Recordemos algo que nos dice Isaías 2.2 que es increíble y que va acorde a todo esto que estamos hablando de los montes. Dice, y acontecerá en los postreros días, tiempos que estamos viviendo, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirá a él todas las naciones. Jesús fue muy claro en algo. Él nos dijo que nos enviaría el Espíritu Santo a ayudarnos. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es que todo esto hace que Satanás luche tan fuertemente con lo que es relativo al Espíritu Santo, porque es que se está moviendo de una manera tremenda y busca a través del espíritu de la religiosidad que la iglesia se quede con un Espíritu Santo inoperante y un Espíritu Santo teórico, no práctico como debe ser. Y la realidad es que el Espíritu Santo es una gran fuente de poder que tenemos, es un gran regalo que nos dejó el Señor Jesús en nuestra vida y que llega precisamente en un odre nuevo, en un odre trayendo un vino nuevo, porque eso es lo que estamos viendo, un vino nuevo
en este tiempo. Un vino nuevo que nos embriaga con sus manifestaciones asombrosas, trayendo el cielo a la tierra. Y el mismo apóstol Pablo hace referencia también de estas manifestaciones del Espíritu Santo en su vida, cuando él dice en 1 Corintios 2, 4, 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Debemos tener claro algo, y es que el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Ese es el reino de Dios. Y el hecho de practicar un evangelio sin poder, lo que produce es una, ¿cómo le podríamos llamar? Una clase inferior de cristianismo, con seguidores más amantes del placer que de Dios mismo. Que le gusta decir qué bonito, es que me encanta, como me toca mi corazón cuando estamos alabando, me llena de gozo, pero nos quedamos en manifestaciones sentimentales a veces y no en manifestaciones de poder de Dios. Y el propósito de adoptar un evangelio centrado en el Espíritu es producir gente que ame a Dios de una forma apasionada. Y es que yo les digo algo, miren, la verdad es muy difícil apasionarse por un Dios que no habla o que no sana, un Dios que no libera, ¿cierto? Es muy difícil. O que no se manifieste de alguna forma. Por eso este monte lo tienen que tomar apasionados por Dios, locos de amor por Dios, hambrientos del Espíritu Santo y alejados de la sabiduría humana. Ojo, alejados de la sabiduría humana. Dios necesita hombres y mujeres radicales, llenos de fuego para tomar este monte. Y así es que las religiones falsas van a ser desplazadas a un ritmo acelerado. Ahora, dentro de lo que es el aspecto geográfico, Jerusalén ocupa la cima del monte. En la cima está Jerusalén, encima del monte de la religión, la cual es vista como capital por 4 de las religiones principales del mundo. Y el espíritu religioso lucha a toda costa por no dejarse arrebatar esta ciudad. Por eso hay tanto conflicto sobre Jerusalén. Y ha sido toda la historia de la humanidad. Ha habido mucho conflicto sobre Jerusalén. Es la ciudad de David y conocemos la ciudad de David como el lugar sobre el que Jesús lloró y donde fue derramada su sangre. Y la Biblia está llena de textos bíblicos que hablan de la ciudad como la morada del Señor en esta tierra. Dice Zacarías 8:3 y lo leo en la Nueva Versión Internacional. Así dice el Señor, regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de santidad. Jerusalén misma se vuelve el campo de batalla principal para liberar la verdad a todo el monte de la religión. Por eso luchas allá en Jerusalén. Allá es donde queda esa batalla. Porque liberando Jerusalén se extiende a todo el monte en todas las naciones de la tierra. Y la Biblia es muy clara en cuanto a lo que va a acontecer. Se vuelve el campo de batalla principal para liberar la verdad a todo el monte de la religión. Por eso la lucha es allá es donde queda esa batalla. Que liberando Jerusalén se extiende todo el monte, todas las naciones de la tierra. Y la Biblia es muy clara en cuanto a lo que va a acontecer con la religión en los últimos tiempos. Ya mencioné en Isaías 2:2, vamos a leer cómo el monte de Dios será exaltado sobre los demás montes. Y me llama la atención algo, que es lo que dice la palabra más adelante también en Isaías 2, pero en el verso 17. Vamos a leer Isaías 2, 17 al 19.
que dice, la altivez del hombre será abatida. La altivez del hombre será abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. Y se meterá en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar tierra. Qué versos tan increíbles. La presencia temible del Señor. Su majestad va a resplandecer. También habla de castigo en la tierra. Es claro que la palabra nos afirma que por encima de la altivez del hombre va a estar la presencia de Dios. Y toda la idolatría que va a pasar se va a venir abajo, se va a desplomar. Pues los mismos adoradores van a ser, digo yo, lo está diciendo la palabra. Y ellos mismos cuando se den cuenta cuál es la verdad, se van a encargar de destrozar sus propios hijos. Gente que era idólatra, gente que de pronto tenía devoción hacia algo, hacia alguien de una manera, y apenas conoció la verdad, ellos se encargaron de destruir sus ídolos, de quemarlos, de romperlos, las imágenes, amuletos. Cuando conocieron la verdad, dijo, ¿qué estoy haciendo? Ellos mismos se encargaron. Y así hay muchas más profecías de lo que va a acontecer en este monte, pero cuestiones de tiempo es imposible empezar a ver más profecías, pero por lo pronto se trata de que vayamos entendiendo algo de lo que se está moviendo, de lo que está aconteciendo y de lo que viene, de lo que va a pasar. Pues se aproxima un momento en que el monte de la religión será completamente poseído por los sabios que entienden. Sin embargo, déjenme decirles algo. Hay un gran enemigo a vencer. ¿Enemigo a vencer? Un enemigo fuerte, un enemigo poderoso. Ustedes dirán, ese era el Islam, porque el Islam es la segunda religión en cantidad. El Islam se va a ir destrozando. El Islam se va a ir también, muchos se irán convirtiendo todo el tiempo. Pero hay un enemigo que está infiltrado en el mismo cristianismo, que es el mismo enemigo que veíamos dentro del monte de la educación. Y es el espíritu que está bajo el principado del príncipe de Grecia. Como en tiempos de Jesús, estos serán quienes en teoría estén de acuerdo con Dios. Mira, yo no tengo problema. Claro que sí. Vamos con Dios, caminamos con Dios. Pero en el fondo lo van a rechazar. Porque no va a ser lo que pensaban, lo que cabía en su razonamiento. No es el Dios que se imaginaban. Es el cristianismo, si lo podemos llamar así, el cristianismo del hemisferio izquierdo. ¿Recuerdan cuando hablamos de esto? De que en la educación está el desarrollo del hemisferio izquierdo y del derecho, y que en el derecho están las cosas de Dios. Cuando activamos el derecho es cuando podemos entender lo sobrenatural de Dios, podemos aceptar los milagros de Dios, podemos tener una relación con Dios, pero en el izquierdo lo razonamos. Al razonarlo perdemos una cantidad de oportunidades de tener a ese grande, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que quiere hacer cosas excepcionales con nosotros. Ese hemisferio izquierdo lo que hace es que vayamos hacia una forma de piedad sin eficacia. Recordemos que el mundo filosófico es en el que Jesús hizo su entrada. Era uno que valoraba, eran las cuestiones intelectuales y sofisticadas. Y era una sociedad que estaba muy impulsada por las imágenes, también por la vanagloria de la vida. En ese entonces se saltaba, bueno, ha sido así, pero en la época de Jesús también se saltaba las dotes de oratoria, y por eso Jesús fue una afrenta muy grande para esa cultura.
sobre todo al ver lo que nos dice la misma palabra de Dios en 1 Corintios 4:20, que dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder consiste el reino. Y eso fue lo que vino Jesús a hacer, a mostrar el reino, a moverse en el reino, a manifestarlo. Y no lo iba a hacer solo con palabras. Él sí habló muchas palabras, pero a la práctica lo demostró con poder. Y después de la gran cosecha, al parecer, barrerá casi con todo el mundo, va a aparecer un anticristo. Un anticristo que aparentará ser más grande que el resto de las personas. Es un espíritu también que se mueve, que se ha movido ya. Por ejemplo, se movió, si vamos a unos años atrás, 60 años, se movió Adolf Hitler, en el caso de Alemania, que tuvo un poder para engañar a toda una nación. Hoy en día también se manifiesta en el Islam radical, donde una de sus ramas radicales es el Estado Islámico. Mucha gente simpatiza con ellos porque hay engaño de parte de ese anticristo, y tiene bajo su dominio este Islam a casi 1.000 millones de personas. Quiero que sepas algo, anticristo también se traduce como en contra de la unción. La palabra griega, Christos, significa unción, y es una traducción de la palabra hebrea, Mashiach, que es Mesías, y que significa ungido. Al final se va a discernir quién es el anticristo por su postura, que se va a colocar precisamente en contra de la unción, ¿no? Y porque va a hablar grandes palabras y sutilmente, ¿sabes qué va a pasar? Se va a oponer a todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo te quiero decir algo. Los creyentes que se resistan, que se vivan resistiendo a la unción, se volverán sin saberlo parte de las resistencias, van a ser usados por la. El hecho es que al final, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia, los santos poseerán el reino aquí en la tierra, como lo profetiza Daniel 7:18, que lo dice. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Qué hermosas palabras de Dios, de profeta, decir, los santos vamos a recibir el reino. ¿Cómo les parece? Y el reino se recibe aquí mismo, en la tierra. No es que tengo que subir al cielo. Sí, algún día pues Dios se va a llevar a una gran parte de su cielo, el rapto, pero no voy a entrar en esos terrenos. Pero no, el reino se recibe aquí en la tierra por parte de la iglesia de Jesucristo. Y como dice Efesios 5:27, dice, será una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso todas las personas que quieran penetrar en este monte deberán tener ese compromiso de ser verdaderos adoradores. Como dice Juan en Juan 4:24, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, espíritu porque es una apasionada, única, que sale desde muy adentro de nuestro ser, y en verdad porque es radio. Es una oración, una adoración que es la única, que no hay otra, solamente es esa, la verdadera adoración. Y parte de derribar la fortaleza de Grecia dentro de nosotros se logra, ¿saben cómo? Con alabanza, con adoración, con una adoración participativa y activa. No solo algo que a veces decimos, bueno, es que es del corazón. No, no solamente del corazón, sino que va más allá, porque va hasta el espíritu y tiene que ver con la manera de nuestro andar diario con el Señor. Lo que va a hacer
que sea una adoración aún más poderosa. Así como vimos en los demás montes, también debe haber una estrategia, y es una estrategia de oración para la toma de ese monte de la religión. Y una oración primordial que tener, todos debemos de tener, es orar por Jerusalén. Ya vimos por qué. Orar por Jerusalén y por su paz. Que de allí se radiquen las religiones falsas y la remoción de ese espíritu religioso, ese espíritu de los fariseos, para que la tarea se lleve a cabo completamente. Más cuando consideramos que la presencia de dioses y de ídolos falsos en Jerusalén están en contra de la misma paz. Siempre ha habido dioses falsos allá en la historia y por eso nunca ha podido haber paz, la verdadera paz, pero no va a haber. Va a llegar ese momento. Finalmente quiero que para penetrar este monte tengan en cuenta algo. Se debe tener el amor y la misericordia del Señor, que son características que son características lejanas a lo que es un espíritu religioso. No se mueve en el verdadero amor, aparenta, pero no es verdad. El verdadero amor es el que nos da Dios, el Señor. Ese espíritu es el que quiere que tengamos para la conquista de este monte. Se debe dejar que el Espíritu Santo se manifieste poderosamente. Sin el Espíritu Santo no se va a lograr la conquista. El propósito de Dios tierno de este mundo. Y es con el Espíritu Santo que nosotros vamos a quitar de nuestro interior el temor. Sé que a veces vivimos muy atemorizados de hablar del Señor, de hablar de Jesús, de compartir de Cristo, de asumir posiciones en el monte, de llevarlo más allá. A veces en nuestros trabajos nos da temor que nuestro jefe piense que somos cristianos. Ese temor se tiene que alejar por el Espíritu de Dios, ese Espíritu que nos lleva a ese mensaje de salvación. Dice 1 Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Esa es la pregunta que yo te dejo para hacer. ¿Tienes temor? Porque si tienes temor, dice aquí, pues lo mejor para quitar ese temor es buscar de Él, buscar su presencia, buscarlo, para que ese amor nos llene. Y cuando ese amor nos embriaga, ese amor penetra en nuestro interior, ya no vamos a estar temiendo, ya no estamos temiendo temas, no estamos temiendo qué va a pasar, no estamos temiendo hablar de Jesús. Por eso tenemos que echar fuera el temor. ¿Cómo? Conociendo el perfecto amor de Dios. Confiemos en Él, confiemos en el Señor, que Él hará. Y cumplamos a cabo esa misión de llevar el verdadero evangelio de Cristo a todas las naciones. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, en esta tarde yo quiero decirte que tu palabra es verdad, que tu palabra es real, que tu Hijo Jesús vino a esta tierra a revelarnos la verdad de esa palabra, pero también a manifestar el poder del reino de los cielos en la tierra, Señor. A que entendiéramos en dónde está esa verdad. Esa verdad no está en doctrinas falsas, en engaños de hombres, y que sabemos quién está detrás de todo eso. Esa verdad solo puede estar en el que la aporta con dignidad, el que lo dio todo por nosotros, el que fue y murió en una cruz por nosotros. Y es en Cristo Jesús. Solamente en Él la podemos hallar, en Él la podemos encontrar. Ayúdanos a comprender eso, Señor. Que nuestra mente cambie, Señor. Que nuestra mente realmente esté funcionando no con sabiduría humana, Señor, sino con sabiduría tuya, Señor. Y la sabiduría tuya solo penetra cuando le damos cabida a tu Espíritu Santo.
Que tu espíritu nos llene, que tu espíritu nos embriague, que tu espíritu nos atrape para que podamos caminar en esa verdad. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos levantamos sabiendo que tomamos también este monte. Este monte, al tomarlo, prácticamente va a impactar a los demás montes, porque es un monte que pesa mucho, porque es el monte donde está Jerusalén y donde tú vas a establecer tu reino, Señor. Atamos todo espíritu religioso que se haya querido meter en nuestras vidas. Lo atamos y lo sacamos de nosotros en el nombre de Jesús. Y declaramos que somos libres, libres en Cristo, libres para amarte, para recibir de ti, para conocer tu verdad, Señor. Y para poder llevar el mensaje de vida eterna a tantas personas que están tan necesitadas de ti en estos tiempos, Señor. Yo bendigo a cada persona y en sus hogares, a cada persona que está aquí. Yo la bendigo con toda bendición y declaro, Señor, que tu luz siempre nos acompaña, que tu luz resplandece sobre ellos, resplandece sobre cada uno de nosotros, guiándonos por el camino correcto, por la senda de verdad y por la senda de justicia, que eres tú, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero también, como hacemos cada domingo, una oración por aquellas personas que no han conocido la verdad, que han entendido que hay un Dios, han oído hablar de Jesús, pero no tienen una relación con Jesús. Y Jesús hoy te está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a tu corazón, yo quiero que conozca que los tiempos están acelerándose y que yo voy a venir pronto. Ábreme la puerta de tu corazón, porque yo quiero entrar ahí y quiero darte el regalo de vida eterna, la salvación que solamente yo puedo dar, porque yo fui a la cruz por ti, yo morí por ti y resucité por ti. Pero tú tienes que decidir esto, tú tienes que decir, yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero que mi vida sea tocada por Él y sea transformada. Y vamos a hacer esta oración, tú solamente repite conmigo. Amado Padre, en esta tarde entiendo que he estado rodeado de muchas mentiras, de doctrinas de hombres, de religiones falsas que me han conducido a extraviarme y han logrado el propósito del enemigo de desviar mi camino, que eres tú, Dios. Hoy comprendo que solamente a través de Jesús voy al Padre y yo quiero recibir ese regalo de vida eterna. Por eso yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor de mi vida, que es el único Salvador, que nadie más puede darme salvación, solamente Jesús. Y por eso hoy yo lo recibo y lo acepto en mí. Gracias, Padre, por darme ese regalo. Y de ahora en adelante, ayúdame con tu Espíritu Santo a caminar en tu palabra para que mi vida sea transformada y sea llevada al destino que tú tienes trazado para mí.